Entonces, el día de hoy en la reunión vamos a discutir sobre un caso clínico que tenemos pues, a nombre del profesor Asa, que nos comentaron desde Cali. Creo que todos ustedes pues, ya conocen como pues algo del caso en el grupo de ustedes, pero entonces vamos a discutir qué opciones o al menos qué hay a la luz de la literatura con respecto a estos pacientes. Voy a mostrar pues primero el caso, la información que tenemos, que realmente pues no es mucha, más allá como de las foticos. Entonces tenemos que es un paciente de 2 meses, o 2 meses y 17 días en el momento de la consulta cuando lo llegó a la doctora en Cali, producto del tercer embarazo. Fue un parto por cesárea de término. La cesárea fue por indicación de cesáreas previas en los embarazos anteriores. Era una gestante añosa, pero no sabemos exactamente la edad. Hasta ahora, pues hasta ese momento, con un control prenatal completamente normal, y no se identificaron pues como consumo o alguna ingesta de sustancias o con medicamentos que lleguen a ser teratogénicos durante el embarazo. Para ese momento, pues esta es la foto que tenemos pues como principal de este paciente, de esta paciente, y se llegó a esta consulta pues como sin un diagnóstico claro, con estas malformaciones de los miembros inferiores. No tenemos fotos de los miembros superiores, pero por lo que entiendo, pues según la historia, no tiene pues como nada de este nivel, y tenía como pendiente estudios de genética y estudio de órganos sólidos para descartar otras malformaciones. Entonces estas son las fotos que tenemos clínicas, donde pues ahorita les muestro las otras, donde tenemos esta paciente con una deformidad pues en ambos miembros inferiores, con unos fémures que se ven con unas protuberancias mediales, con una deformidad en pie equinovaro de ambos pies y también pues como unas piernas mucho más cortas. Estas son pues como las fotos como con mayor detalle, si uno ve pues ya como mirándolo pues como desde un punto de vista de lado, pues vemos que tiene pues como una bifurcación en los fémures, una como más pronunciada que la otra, con una prominencia que se ve como más en la parte medial, y la parte lateral es como la que articula con lo que tiene de la pierna, y ambas deformidades en los pies. Para las radiografías que tenemos son estas, realmente pues no tenemos, hasta ahora no tiene más estudios, y lo que podemos ver, como ustedes ya de pronto lo habían, no sé, comentado, vemos que ahí tiene ambos fémures bífidos. El derecho es incluso casi pues es hasta la cadera, y el izquierdo pues sí es como desde el tercio medio de la diáfisis, con pues en una hemimelia tibial. No se ve pues tibia, no tiene tibias, es dos articulados con el peroné. Uno logra ver que al parecer el que articula es el lado lateral, y ambas deformidades en los pies pues asociado también a que tiene hemimelia tibial. Entonces, estas son las fotos clínicas que tenemos de ese paciente, y a raíz de eso entonces surgió la idea de revisar qué hay o qué existe sobre estos pacientes, qué es, sobre todo pues porque la doctora solicita pues como ayuda, y porque no encontró tampoco como muchos casos reportados en el mundo. Entonces, este síndrome se llama como tal, no es un síndrome, sino se le acuñó el nombre de complejo, porque son unas malformaciones, digamos, que se han encontrado específicas en un espectro de una enfermedad que la llamaron Golof-Wolfgang, pues descrita por las personas pues que la describieron en su momento por primera vez, o al menos los que reportaron los primeros casos. Entonces tenemos que este complejo Golof-Wolfgang es una malformación congénita que es muy rara, que se caracteriza por la bifurcación de los fémures y hemimelia tibial, casi pues en todos los casos, asociada o no a malformaciones de la mano, que con alta frecuencia se ve, pero no necesariamente tiene que estar para estar pues como el diagnóstico de la enfermedad. Las primeras descripciones, yéndonos un poquito pues como a la historia, pues por el nombre que se le acuñó, fue la primera serie, pues el primer caso que se reportó como tal formalmente en la literatura fue en 1980 por el doctor Golob. Describió dos hermanos que tenían un fémur bifurcado de forma unilateral, asociados a hemimelia tibial y monodactilia. Se hizo la primera descripción del caso. Posteriormente, en 1984, el doctor Wolfgang describió también un paciente con un fémur bifurcado, hemimelia tibial y ectrodactilia de ambas manos. Y ese es el artículo, pues, que fue el único como el que pude recuperar, porque el otro pues, no fue posible recuperar como tal, pues, como el paper, donde describe, pues, como los casos de esos pacientes. Pues, para ese momento no se planteó, pues, no hablan de ningún tratamiento específico, ni de
opciones con estos pacientes y no simplemente reportar como el complejo y cuáles eran las deformidades o, por así decirlo, como los compromisos que tenían estos pacientes. Y hasta 1986, el doctor Lurie, que acodó el apónimo por los dos que habían descrito los primeros casos y acodó como tal el nombre de la enfermedad como el complejo Wolff-Wolgan, y hasta 1998, que es importante, Endo recoge toda esa serie de casos. Para ese momento él había visto que pues en el mundo, unos reportados y otros no, pues en literatura como tal específica, pero se habían visto en series, en reportes de bases de datos de enfermedades raras, hasta 12 pacientes descritos con esta enfermedad, y reporta el primer caso hasta ese momento porque era el compromiso del fémur bilateral, porque hasta ahora todos los casos habían sido compromiso unilateral del fémur, a veces bilateral de las tibias, pero hasta ese momento ningún caso bilateral. Entonces, la generalidad es, pues, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Luego de los casos que tenemos reportados, es que la etiología no se sabe qué es. Hasta ahora no se ha detectado específicamente una mutación clara en un solo cromosoma que nos hable de que esto se puede producir, si es hereditario o no. Algunos proponen que sí tiene algo de herencia autosómica recesiva, pero que tiene penetrancias variables, pero no se ha logrado identificar específicamente la mutación. Unos plantean incluso que lo más probable es que sean mutaciones espontáneas, pues al momento que se da pues como la organogénesis, y otros han planteado también origen teratogénico, porque algunos casos de los que se han reportado en el mundo, que han sido más o menos 3 casos, se han asociado al consumo de ácido valproico durante el primer trimestre, pero hasta ahora pues no se ha logrado hacer como una asociación directa. El diagnóstico se puede hacer de ahora, pues desde forma prenatal, con una ecografía, que es como la imagen que vemos ahí, donde logramos ver una ecografía del feto, donde se ve pues como la bifurcación del fémur. No se ha visto que estos pacientes tengan una expectativa de vida reducida más allá pues de las limitaciones que van a tener para su movilidad por las deformidades de los miembros inferiores, pero no por otras condiciones, y están dadas de pronto por alguna malformación de órgano sólido que pues altere la calidad, pues como la expectativa de vida, pero no por las deformidades en las extremidades. Algunos se han visto que pueden tener pues asociación Bacter, que también es importante por eso buscarlo en estos pacientes, y que se sabe que la incidencia más o menos con lo que se ha reportado está de 1 en 1.000.000 de nacidos vivos. Hay 200 casos reportados en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos en la base de enfermedades raras, y hasta ahora pues es como la cifra que se tiene, las descripciones que se tienen de estos pacientes. Las características en cuanto al compromiso de las extremidades y órganos son estas, más o menos en ese orden de frecuencia de lo que uno encuentra cuando uno lee los casos que hay reportados. Todos los pacientes cursan con hemimelia tibial, a veces del lado comprometido, y muchos de los casos de forma bilateral. Obviamente con pie equinovaro. Ectrodactilia es la malformación en las manos más frecuente, seguidas de las sindactilias. Pacientes tienen ausencia del mecanismo extensor, pueden tener hipoplasia o aplasia de radiocúbito, ausencia también o hipoplasia del sacrocoxis, y también se han visto asociaciones con pacientes que tienen filum terminal lipomatoso. En cuanto a las malformaciones de órganos, las que más frecuentemente se presentan y que hay que buscar, digamos que activamente, es el riñón en herradura, y en el tórax, pues son pacientes que pueden cursar con cardiopatías asociadas y también con atresia esofágica, que es como el paciente que tenemos en la imagen de la radiografía. Entonces, estas son algunas foticos que hay de los pacientes pues, que hay como reportados en las series de casos que hay en la literatura, que no son muchas, donde vemos pues como una deformidad en el miembro inferior muy parecida a la que tiene nuestro paciente. Esta, por ejemplo, la imagen de la ausencia pues, del radio con una mano samba radial, el paciente que no tiene pues sacrocoxis, la ausencia de sacrocoxis, las deformidades de la mano, la ectrodactilia, o pacientes también reportados con alteraciones del filum terminal por infiltración lipomatosa. En cuanto entonces al abordaje que hasta ahora pues se ha identificado que se le debería hacer a estos pacientes en el momento de la consulta, si a uno le llegan así como en este caso, digamos de primera, sin saber pues hasta ahora, o no llegaron pues en el diagnóstico, desde el diagnóstico prenatal,
es que lo primero que hay que decir es que estos pacientes, pues el pronóstico funcional de la extremidad tiende a ser pobre, aún incluso sometidos a un buen proceso reconstructivo, y eso hay que, digamos que, empezar a hacerlo visible para los padres, porque pues obviamente las deformidades son muy grandes y es muy poco probable que estos pacientes vayan a tener una funcionalidad cercana a lo normal. Lo otro es que hay que hacer pues consejería genética, pues pacientes, no se ha demostrado hasta ahora herencia, pero pues digamos que por riesgo pues son pacientes que deberían buscarse de hacerse pues estudios genéticos y definir pues si deben no tener más hijos. Hay que hacer radiografías a los pacientes de todos los huesos largos, incluyendo los miembros superiores si de pronto no las tienen, y mirar muy bien las manos, porque de pronto hay deformidades que no son tan visibles, pero las pueden tener. Se debería hacer una resonancia de la columna, pues como vimos también hay asociaciones en este nivel, y de los miembros inferiores en el caso, sobre todo, si estamos pensando en procesos reconstructivos y si no tenemos muy claro, si no, por ejemplo, o no, si el paciente tiene o no mecanismo extensor, que eso nos podría cambiar un poquito el pronóstico. Y lo otro es que deben estar sometidos inicialmente a una ecografía de abdomen y a una ecocardiografía si no se le ha solicitado. En cuanto a las opciones de tratamiento, entonces nos remitimos pues a dos opciones: intentar reconstrucción o amputación, aunque la amputación pues en términos generales también podría estar dentro de la definición de un proceso reconstructivo exitoso, pero entonces definir si esta extremidad de cierta forma puede ser salvable o no. Entonces, pues lo primero es que no hay mucha información, como les dije, son series de casos y en muchos de esos casos reportados pues no se hizo ningún tratamiento porque o no había opciones de hacerlos, o en muchos los padres rechazan un tratamiento como tal por los riesgos que se plantean y las altas tasas pues como de fracaso. Saber que lo más habitual que se hace son las transferencias pues del peroneo de la fíbula, que tienen más o menos hasta una tasa que se ve entre un 50% de fallo total, y hasta ahora en las series de casos se sabe que el estándar pues o lo más viable es la desarticulación de la rodilla con adaptación protésica temprana en estos pacientes para que tengan pues como esperanza de marcha. Todo esto está extrapolado en estos tratamientos pues de lo que conocemos, lo que ustedes conocen, incluso pues obviamente mejor que yo, de hemimelia tibial, donde pues dependiendo si está a favor de reconstruir las extremidades, pues si el paciente tiene algo de tibia o al menos el remanente proximal de la tibia, o si tiene un mecanismo extensor, pues que eso también cambia mucho las posibilidades reconstructivas de los pacientes. Pero como hemos visto en esa serie de casos, muy pocos pacientes lo tienen y casi todos tienen pues como una clasificación, si vamos a una clasificación de Jones, una 1A, pues no tienen absolutamente nada de tibia y tampoco tienen patela ni pues una atrofia importante del cuádriceps. Entonces, la reconstrucción en estos pacientes tiende a ser un proceso muy largo, complejo, no hay mucha información y entonces por eso hasta ahora no se sabe si hay resultados o no que puedan ser predecibles. ¿Qué encontramos? Entonces voy a traer como los artículos que encontré tanto de reconstrucción como de pacientes que se les hizo amputación. Entonces traigo este artículo del 2013 que se realizó pues en Bélgica, donde tenían una paciente femenina con un diagnóstico prenatal del complejo, tenía un fémur bífido, una hemimelia tibial del mismo lado con un pie equinovaro y una ausencia del primer rayo. Inicialmente a los papás, pues a los padres se les planteó la posibilidad que la mejor opción era la amputación y ellos no aceptaron en ese momento. Entonces por eso decidieron pues hacer como el intento de un proceso reconstructivo. Se vieron pues en los estudios que no había remanentes de tibia, o sea, no tenía nada de tibia, no tenía patela y tampoco había actividad del cuádriceps, y definieron hacer en 2 tiempos quirúrgicos, uno a los 8 meses de edad, una transferencia de la fíbula y con una remoción pues del fémur medial, digamos que de la parte bífida, el fémur medial es el que se reseca, y a los 12 meses hacer un posicionamiento, una centralización del pie debajo de la fíbula. Luego de cada procedimiento dejaban un yeso circular durante 6 semanas y posteriormente iniciaron una adaptación de un tipo de prótesis, pues porque esa extremidad obviamente no era una rodilla funcional ni era del mismo tamaño de la contralateral. Entonces hicieron como una especie de adaptación pues como de una prótesis para lograr caminar de una forma más funcional. Esta paciente tuvo un seguimiento hasta los 10 años y decían que podía caminar y correr, incluso hacer algo de gimnasia sin dolor con el procedimiento que le hicieron. Entonces estas son las imágenes que ellos muestran de lo que hicieron inicialmente. Esta era la imagen clínica de la paciente.
como ustedes podían ver, era un compromiso unilateral. Hicieron pues como les en la primera parte la resección y posteriormente como la transferencia como tal de la fíbula y después la parte del pie, dejando el pie pues en un equino más o menos de 30 grados para una adaptación de una prótesis como la que vemos ahí. Iniciaron con una adaptación temprana hasta la que la paciente empezó a caminar y empezó pues como a tener, digamos que actividades lo más normales posibles. La última foto es de la última revisión que ellos tuvieron con la paciente, que fue es de los 9 años, donde podemos ver pues como la formación que tiene el fémur, lo que quedó ahí como una especie de como de artrodesis de rodilla como si fuera y pues un pin que nunca pudieron sacar de la parte de la tibia contra en la parte del pie que pues se partió, pero lo dejaron así porque la paciente pues digamos que era funcional y no tenía ningún tipo de dolor para el momento de la última consulta. En la otra serie que se encuentra es esta también del 2013 en Japón, donde tenían 3 casos con el complejo de Golof-Wolgan y tenían uno de ellos que tenía ectroactilia y 2 de ellos que tenían hemimelia tibial de forma bilateral. Ellos plantearon para todos procesos reconstructivos, entre ellos pues obviamente hacerles a todos la resección del fémur medial, a uno una fusión tibiofibular porque uno de ellos en la pierna contralateral, la hemimelia tibial pues tenía una parte de la tibia, pues no era el compromiso severo, las 3 transferencias de la fíbula y la desconcentralización del pie y en uno de ellos decidieron hacer un alargamiento óseo posterior a esos procedimientos. En ese cuadro, que aunque de pronto para ustedes se puede ver un poco pequeño, ellos describen cómo hicieron los procedimientos en el paciente 1, que la consulta fue a los 9 meses, lo siguieron hasta los 5 años, y primero al año y un mes de edad hicieron la centralización de uno de los pies con la resección de el fémur bifurcado. Si vemos más adelante hicieron la transferencia de la fíbula y hasta los 4 años a ese paciente le iniciaron el alargamiento. Ese es el alargamiento que tenía un compromiso unilateral. Mientras que en los otros, el paciente número 2 era el que tenía el compromiso de una hemimelia al otro lado que no era tan severa. Ese paciente al final se les perdió el seguimiento porque no pudo terminar los procedimientos porque quedó en silla de ruedas por otras condiciones. Y en el paciente número 3, que sí también terminó el seguimiento, que había consultado también en edad temprana, lo siguieron hasta los 3 años y 9 meses. Inicialmente empezaron con la centralización de un pie y la resección del fémur bifurcado. Posteriormente, al año y 9 meses, hicieron la transferencia de la fíbula, la centralización del pie y por último la transferencia de la fíbula del otro pie. Estos son los resultados que ellos obtuvieron. Estas son las fotos de los 2 pacientes que sí lograron terminar como el proceso. El primer paciente que era el compromiso unilateral, como ustedes ven, pues cuál era el compromiso del fémur, la resección inicial, la centralización y posterior el alargamiento. Y en el paciente número 3, que es el de abajo, que era el compromiso bilateral, hicieron pues ambos procedimientos en ambas extremidades, con la diferencia pues que el que era bifurcado pues se le hizo la resección del fémur medial. Ellos tienen que, de las 3 rodillas, pues de las 2 pacientes y las 3 rodillas operadas y las 3 extremidades operadas, los resultados pues no se pueden llamar satisfactorios porque ninguno alcanzó altos puntajes o un puntaje al menos intermedio en las escalas funcionales. Todos los pacientes podían referir algo de molestias, algo de dolor y sobre todo sensación de inestabilidad. Ellos lograban deambular todos con ortesis rodilla, tobillo, pie, el que era bilateral en ambas extremidades, y tenías pues que ellos describían como un patrón de marcha, circunducción como parecido a lo que es una artrodesis de rodilla. En cuanto a este, es un artículo entonces de 2019, un poco más reciente, publicado pues en el JBJS. Ellos definen la reconstrucción con amputación. Tenían un paciente con un fémur distal bífido izquierdo con hemimelia tibial ipsilateral, que no tenía mecanismo extensor y tenía una polidactilia praxial del otro pie. Definieron inicialmente, entonces, desde el principio, los padres aceptaron el proceso reconstructivo como amputación, estuvo en terapia ocupacional para, digamos que mejorar sus actividades de la vida diaria, no se hizo cirugía al inicio, sino hasta los 20 meses, donde se llevó el paciente a desarticulación de la rodilla izquierda con una miodesis, pues, de una vez de los aductores, la resección del fémur distal medial. Se hizo también una osteotomía de aficiaria del fémur para corregir un valgo que ya tenía una deformidad angular por ese crecimiento del otro pues, lado bífido del fémur y la corrección de la polidactilia.
Estas son las imágenes de ese paciente, las imágenes iniciales, donde podíamos ver pues como la articulación del fémur bífido se hizo la amputación. Ahí tienen pues como la placa de la osteotomía y definen que lo siguieron hasta la última consulta antes del artículo a los 44 meses. El paciente inicialmente con una adaptación protésica temprana podía caminar ya de forma independiente, sin dolor, sin limitación y tenía pues una osteotomía completamente consolidada, sin deformidades pues como angulares en ese fémur en el que se le hizo la resección, que es como el que vemos en esa imagen. Y tenemos este artículo publicado en 2023, es un caso que se reportó desde Siria, un paciente ya grande, pues adolescente de 12 años, que hasta ese momento no había querido pues intervenciones previas de ningún tipo, pues se le habían planteado, tenía un fémur izquierdo bífido, una mimelia tibial bilateral con peba y ectrodactilia, y el paciente mismo quería amputación, ¿cierto? Desde el inicio decía que quería pues como caminar, obviamente un paciente que nunca había caminado, entonces se le realizó amputación bilateral y se logró adaptación protésica completa a los 6 meses y se hizo un seguimiento de 2 años. Y esto es lo que se encontró lo que se logró con ese paciente, eran las radiografías iniciales, una deformidad pues ya obviamente del fémur bífido muy grande a la que hubo que hacerle una osteotomía pues para corregir y lograr pues que el fémur distal quedara pues digamos de una forma normal y poder adaptar una prótesis. Así se ve el paciente con digamos que con sus muñones en su amputación bilateral y se logró parar. Luego, pues sí, caminar, dar sus primeros pasos a los 6 meses con una prótesis bilateral de ambas extremidades. Entonces, en cuanto a la amputación, debería hacerse si se va a pensar en este proceso de forma temprana, y temprana es a los 12 meses, no antes, y idealmente que no sea mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque se evita que el paciente haga deformidades angulares más grandes, porque se sabe que ambos fémures bífidos crecen, los dos tienen fisis, entonces van a crecer y pues va a ser un poco más compleja la corrección. Se sabe, por ejemplo, de esta revisión que después de la amputación el fémur residual que queda sigue creciendo con fisis, y por ejemplo, son casos que ellos muestran de 2 pacientes distintos que se amputaron al año de edad, uno con un compromiso bilateral, pues bilateral de hemimelia tibial, y el otro con un compromiso unilateral. Al que es compromiso bilateral se le hizo amputación de ambas, desarticulación de rodilla, y se vieron que incluso el fémur, por ejemplo, en el paciente bilateral, el fémur que tenía pues la condición bífida, pues ha crecido incluso un poco más que el contralateral, pero que el fémur sigue creciendo, entonces no hay como problemas a largo plazo de que el paciente vaya a tener pues como grandes discrepancias de longitud o vaya a quedar pues como muy difícil la adaptación protésica por el crecimiento. Entonces se sabe que sí crece y que entre más tempranamente se haga, pues la adaptación protésica para los niños va a ser mucho más fácil. Ya eso era lo que tenía, pues como lo que encontré de la literatura para revisar. Entonces ahora pues sí, como las opciones para nuestro paciente. Este es el video, no sé si reproduce en su